Buenas tardes a todas, todos y todes. Vamos a dar comienzo a esta clase sobre metales pesados y contaminantes orgánicos persistentes, la cual estará a cargo de la doctora María Pía Listeche y que les habla Jaime Kovensky. En esta parte de la clase desarrollaremos la temática de metales pesados. Existen varias definiciones, tomaremos esta que los define como metales cuya densidad es por lo menos 5 veces mayor a la del agua. Los metales dan lugar a diferentes compuestos y los podemos encontrar como metales en estado elemental, compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos. El aumento de la concentración de los metales pesados en la biosfera es el resultado de fenómenos geológicos como la actividad volcánica, la erosión de rocas o los mismos procesos de los suelos, así como diversas actividades antropogénicas, es decir, aquellas actividades que llevan a cabo las personas. Estos elementos no se degradan, por lo cual tienen una alta persistencia en el ambiente. Los metales, como cualquier otro agente químico, pueden producir una intoxicación aguda. Esto se produce cuando hay una alta concentración de la toxina o el compuesto en muy poco tiempo, o una intoxicación crónica que se produce por la exposición, generalmente a bajas dosis, por un largo periodo de tiempo. La toxicidad aguda es poco frecuente. Veremos más adelante a lo largo de la clase que los casos de intoxicación crónica son más frecuentes y se extienden más en nuestro territorio. En esta clase desarrollaremos 3 metales pesados: el mercurio, el plomo y el arsénico. Una fuente de metales pesados, como vimos en clases anteriores, son las pilas y las baterías. Estos productos en general se comercializan con un sistema de blindaje exterior que hacen que, bajo su uso habitual, no generen ni produzcan riesgos a la salud de las personas cuando los utilizan. Sin embargo, al ser sometidos a condiciones ambientales diferentes, como pueden ser las altas temperaturas, cambios de humedad, puede ser que ese blindaje se altere y libere los compuestos peligrosos al ambiente. ¿Qué pasa con las pilas y las baterías cuando se desechan? En general, suelen ser desechados junto a otros residuos domésticos. Son recolectados y enviados a un relleno sanitario o a circuitos informales, como vimos en la clase anterior. Esto genera que se puedan producir procesos de lixiviación contaminando los cursos de agua superficiales y subterráneos. Aún en los casos de rellenos sanitarios que disponen de la tecnología para el tratamiento, los metales pesados aportados por las pilas y los termómetros, como veremos a lo largo de la clase, no son suficientemente retenidos o entorpecen los tratamientos biológicos. Mercurio. El mercurio es un metal que tiene la particularidad de ser muy volátil con respecto a otros metales y que además en condiciones normales se encuentra en estado líquido. Lo podemos encontrar como mercurio elemental, mercurio inorgánico y orgánico. Este último, y en particular el metilmercurio, es el que más se relaciona con los efectos adversos en la salud. ¿Dónde podemos encontrar mercurio? Puede presentarse en forma natural, proveniendo de la actividad volcánica, erosión de las rocas y los suelos, y además producto de la actividad humana. En esta última, la principal causa son las emisiones de mercurio procedentes de la combustión del carbón en centrales eléctricas, calefacciones y cocinas, procesos industriales, incineración de residuos y minería. Además, podemos encontrar actividades que generan las personas que utilizan mercurio, como pueden ser, por ejemplo, los pesticidas y biocidas, interruptores y luminarias, instrumentos de medición como termómetros, barómetros y esfingomanómetros, pilas y baterías, amalgamas dentales y otros insumos como para procesos industriales, por ejemplo en la fabricación y en la industria del plástico. El mercurio tiene una particularidad que es lo que se denomina ciclo del mercurio. En una primera instancia hay una emisión de mercurio elemental desde los suelos y el agua, independientemente de que la producción haya sido natural o antropogénica, que se produce hacia la atmósfera. Y como dijimos, por su alta volatilidad, el mercurio puede ser transportado a grandes distancias. En una segunda instancia, este mercurio elemental es transformado a metilmercurio por la acción bacteriana.
este complejo orgánico vuelve a los suelos y al agua. Este proceso se denomina biotransformación. Ahora, bajo la forma de metilmercurio, se produce otro proceso denominado bioacumulación, que es cuando los organismos vivos comienzan a acumular de forma gradual y duradera el metilmercurio en sus organismos, ya sea porque este producto es absorbido más rápidamente de lo que puede ser eliminado o porque no puede ser metabolizado. Debido a que el metilmercurio tiene una gran afinidad por los lípidos, es lipofílico, se deposita en el tejido graso de los animales y se acumula a través del tiempo. De este modo, también puede ocurrir otro proceso que se denomina biomagnificación, es decir, la propagación sucesiva de la bioconcentración en los diferentes eslabones que participan a lo largo de la cadena trófica, llegando al ser humano. Entonces, a través de la ingesta de pescados o mariscos, las personas pueden ingerir alimentos que estén contaminados con mercurio. Efectos sobre la salud. En general, en toxicología se tienen en cuenta diferentes factores que influyen en el efecto que puede tener la sustancia sobre la persona y cómo impacta en la salud. Entonces, se tendrá en cuenta las características de la sustancia, la concentración, la vía de exposición, la duración de su exposición, si es agudo o crónica principalmente, pero también se contemplarán las características de la persona que ha estado expuesta. Es decir, no es lo mismo una población pediátrica, no es lo mismo embarazadas o personas que tengan una enfermedad crónica concomitante. Entonces, con respecto a los metales en particular, habrá que ver el estado en el que se encuentran, líquido gaseoso, la forma, si está en estado orgánico o inorgánico, y como mencionamos antes, la vía de exposición. Con respecto al mercurio, tiene dos vías de exposición principales, la digestiva y la inhalatoria. El mercurio no altera las características organolépticas de los alimentos. Esto quiere decir que no altera el sabor, el color ni el olor de los alimentos que se consumen, y tampoco se elimina a través de la cocción. Como mencionamos previamente cuando hablamos del ciclo del mercurio, la principal vía de intoxicación por este metal es la vía digestiva a través del consumo de pescados o mariscos. La vía inhalatoria se produce con los gases del mercurio. Un ejemplo de ello es el mercurio que se encuentra presente dentro de los termómetros y otros elementos que se utilizan en salud. Hasta hace muy poco estaba permitido su utilización y su comercialización. ¿Qué signos y síntomas pueden presentar las personas que tienen intoxicación? Bueno, principalmente el mercurio es un compuesto neurotóxico y teratogénico. Puede generar trastornos neurológicos, trastornos de la memoria, efectos neuromusculares a predominio motor, cefalea, disfunciones cognitivas y además síntomas como temblores e insomnio. Obviamente el cuadro clínico va a variar si es una intoxicación aguda, repetimos, una intoxicación aguda cuando se producen altas concentraciones en poco periodo de tiempo, o una intoxicación crónica. Estrategias y recomendaciones. A lo largo del tiempo, los diferentes estados han puesto en marcha estrategias para reducir la exposición al mercurio de sus poblaciones. Un ejemplo de ello es lo que ocurrió con el convenio de Minamata en el 2017 a raíz del episodio que ocurrió en Japón en la década del 50, que desarrollaremos en la actividad áulica. En el 2020, en Argentina, se prohibió la fabricación, importación y exportación de productos con mercurio. Un ejemplo de ellos son los termómetros o los esfigmomanómetros que se utilizaban en general en las instituciones de salud. Es parte de la estrategia de hospitales saludables. A su vez, la FDA y la EPA recomiendan a las personas embarazadas o que estén en periodo de lactancia y en la población pediátrica no consumir algunas especies de peces más longevos que por esta característica pueden contener niveles más altos de mercurio en sus tejidos por el proceso de bioacumulación que desarrollamos previamente.
A su vez, recomienda no consumir más de 2 veces por semana pescados y mariscos que puedan tener un contenido que, si bien es menor de mercurio, puede generar afectación en estas poblaciones más vulnerables. Si bien, como mencionamos previamente, en nuestro territorio nacional ya no se comercializan productos con mercurio, en muchos domicilios y en muchas casas todavía se siguen utilizando o siguen preservándose termómetros, sobre todo con mercurio. Entonces, ¿qué hacer si se rompe uno? Lo primero que es importante saber es que lo que nosotros vemos como un metal líquido libera vapores. Entonces, hay que aislar a niños, niñas y niñas embarazadas, ventilar el área, colocarse guantes, tratar de levantar los restos que observamos del metal con un cartón, una cuchara o una espátula de plástico, y las gotas más pequeñas pueden ser recolectadas utilizando cinta adhesiva. Todos los materiales que se utilizaron para la recolección deben descartarse en un recipiente bien cerrado. Lo que no deberíamos hacer es usar escoba o aspiradora, tampoco el trapo de limpieza habitual del domicilio, no arrojarlo al inodoro o al desagüe, tampoco limpiar el área con lavandina o con agua, y también es importante que toda la ropa o los trapos que haya estado en contacto con el metal después no se mezclen con el resto de la ropa del domicilio. El plomo. El plomo es otro de los metales pesados que estudiaremos a lo largo de este curso. Para la Organización Mundial de la Salud, es una de las intoxicaciones por metales pesados más frecuentes y por lo tanto representa un grave problema de salud pública. ¿Dónde encontramos el plomo? El plomo se encuentra en la industria metalúrgica, en la minería, en la fabricación y reciclaje de baterías, esta es una fuente muy importante, también en pigmentos, pinturas, soldaduras, y también es importante considerar que el agua potable canalizada a través de tuberías de plomo puede estar contaminada. ¿Cómo lo detectamos en el organismo ante la sospecha clínica con una historia epidemiológica y ambiental sugestiva? A través de la plomemia, que es la medición de la concentración de plomo en sangre. Para nuestro país, valores por encima de 10 son considerados elevados. ¿Qué efectos tiene sobre la salud el plomo? Las principales vías de exposición son la inhalatoria y la digestiva. La digestiva a través de la ingestión de polvo contaminado o escamas de pintura con plomo o agua o alimentos contaminados. Dentro del cuerpo, el plomo puede unirse a los glóbulos rojos y llegar a través del torrente sanguíneo hacia otros órganos como el cerebro, el hígado, los riñones y los huesos. En los huesos y en los dientes es donde se deposita y se va acumulando con el tiempo. El plomo almacenado en los huesos puede volver a circular por la sangre durante periodos críticos, como por ejemplo el embarazo, con el consiguiente riesgo para el feto. Algunos síntomas y signos que pueden presentarse en las intoxicaciones. Puede tener un efecto neurotóxico, con polineuropatías, debilidad muscular, pero también pueden aparecer otros efectos como anemia, afectación renal, hipertensión arterial y síntomas gastrointestinales, el dolor abdominal recurrente, los vómitos y la falta de apetito. Este último signo y síntoma es importante tenerlo en cuenta en la población pediátrica, como también las alteraciones en el comportamiento y en la dificultad de aprendizaje. Es importante considerar que no existe un nivel de concentración de plomo en sangre que pueda considerarse exento de riesgo. Como mencionamos al principio de la clase, cuando hablamos de intoxicaciones es importante considerar las particularidades de la sustancia, pero también las características de la persona que está expuesta. En el caso del plomo, poblaciones vulnerables son, por ejemplo, niños, niñas y niñas. Esto se debe a que su sistema nervioso todavía se encuentra en desarrollo. La barrera hematoencefálica es inmadura y permite un mayor acceso del plomo al sistema nervioso. Además, suelen pasar más tiempo en el suelo o en el piso, llevan las manos a la boca o los juguetes a la boca, y estos podrían estar contaminados con partículas de polvo. Por otro lado, absorben una mayor cantidad de plomo que la población adulta, entre 4 y 5 veces. Algunos niños, niñas y niñas presentan el hábito de la pica, que es la ingestión repetida de virutas de polvo o escamas de pintura que las pueden desprender tanto de las paredes como de los marcos de la puerta. A su vez, el estado nutricional afecta la absorción de plomo, ya que en casos de déficit de hierro o de calcio aumenta la absorción. Otra población importante a mencionar es la intoxicación
por plomo en el ámbito laboral. Los trabajos asociados más frecuentemente al plomo son la minería, la fábrica de baterías, la fundición de plomo o metales en aleación con plomo, fabricación de pigmentos, los soldadores o soldadoras, plomeros, plomeras, pintores o pintoras y, sobre todo, recuperadores urbanos o recuperadoras urbanas que están expuestos a diferentes compuestos. ¿Qué se puede hacer para reducir la exposición o evitar intoxicación? Quienes trabajan, por ejemplo, en las industrias o en las fábricas, pueden limpiarse y lavarse las manos y los dientes antes de comer o tomar agua. A su vez, no deberían exponer la piel sin protección en el ambiente de trabajo. Para eso es importante contar con ropa adecuada que pueda cubrir bien toda la superficie corporal. A su vez, es indispensable contar con duchas y lavabojos en los sectores donde se trabaja con plomo y ácido sulfúrico. Cada trabajador o trabajadora deberá disponer de 2 espacios de guardado de sus cosas en los espacios de trabajo, uno para la ropa limpia y otro para la ropa de trabajo que puede llegar a estar contaminada. Se recomienda un baño diario al finalizar la jornada y la ropa de trabajo se recomienda lavarla en el establecimiento o tercerizada a una empresa autorizada. No es aconsejable que el trabajador o la trabajadora lleve la ropa de trabajo a su casa porque puede contaminar el ámbito familiar. ¿Qué estrategias se fueron desplegando a lo largo de los años? Hay 2 muy importantes que se aplicaron a nuestro país. Una es en 1996, la prohibición de naftas con plomo. Las naftas con plomo durante mucho tiempo fueron utilizadas en todo el mundo y los estados paulatinamente las fueron prohibiendo y evitando su comercialización hasta que en el 2021 el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente anunció que ya no se comercializaba y no se utilizaba en ningún país del mundo. Otra fuente importante que fuimos mencionando a lo largo de la clase son las pinturas y los pigmentos. En el año 2004, Argentina, a través de una resolución, prohibió la fabricación e importación de pinturas látex que contengan más de 0,06 gramos de plomo cada 100 gramos. El arsénico. El arsénico es un metaloide y está presente en la corteza terrestre, en el aire, en el agua y en la tierra. Los compuestos de arsénico inorgánico, como los que se encuentran en el agua, son extremadamente tóxicos, mientras que el arsénico orgánico, como los que se pueden encontrar en pescados y mariscos, son menos perjudiciales para la salud. ¿Dónde se encuentra el arsénico? El arsénico se utiliza industrialmente como agente de aleación, en procesamientos de vidrio, pigmentos, también en los procesos de curtidos de pieles y en grado más limitado en la fabricación de plaguicidas. Es importante mencionar que el arsénico también está presente en los cigarrillos que se comercializan de forma industrial. ¿Cuáles son las vías de exposición? La principal vía de exposición al arsénico es la digestiva y se produce cuando se consume agua contaminada, ya sea directamente o en la preparación de las comidas, la preparación de las leches para los niños, niñas o niñas y también en los cultivos que son regados con agua contaminada. ¿Qué efectos tiene sobre la salud el arsénico? Es un compuesto carcinogénico y neurotóxico. Con respecto al efecto carcinogénico, está estudiado principalmente como factor desencadenante de cáncer de piel, vejiga y pulmón, pero tiene impacto en otros órganos del cuerpo. En niñas, niños y niñas se reconocen efectos sobre el neurodesarrollo. Existe una entidad particular relacionada con la intoxicación por arsénico, que es el hidroarsenicismo crónico regional endémico, con su sigla ACRE. Lo hemos visto en la clase de minería. Es una enfermedad sistémica y es importante mencionar que es prevenible, ya que si pudiésemos evitar el consumo del agua contaminada, esta enfermedad no se desarrollaría. Se produce por la ingesta crónica de agua contaminada. Se caracteriza por presentar lesiones cutáneas que progresan según la persistencia de la exposición. Entonces, se describen 4 periodos. La hiperhidrosis palmoplantar, que en general es por una exposición de 1 a 4 años, la hiperkeratosis palmoplantar, con una exposición mayor de 4 años, y luego los procesos premalignos y malignos como la melanodermia y la cancerización. Además, puede provocar trastornos vasculares, polineuropatía y otras lesiones cancerígenas como mencionábamos previamente. ¿Qué recomendaciones existen en torno al arsénico? En Argentina, el Código Alimentario mantiene las concentraciones permitidas de arsénico en el agua de bebida
en 50 partículas por billón, mientras que para la Organización Mundial de la Salud el límite máximo es de 10. A su vez, la OMS recomienda sustituir las fuentes de abastecimiento con elevados niveles de arsénico por fuentes de abastecimiento seguras. Estas pueden ser el agua de lluvia o las aguas superficiales siempre que sean debidamente tratadas y que sean potables. También recomienda que en aquellos lugares donde el agua es un recurso limitado o escaso, se podrá destinar el agua con bajos niveles de arsénico para beber, cocinar y regar los cultivos que se van a consumir, y destinar el agua que tenga altas concentraciones para bañarse o lavar la ropa. Además, propone analizar localmente cuáles son las fuentes de abastecimiento con altos niveles de arsénico y cuáles las de bajo, y además prohibir su uso. Otra de las recomendaciones podría ser mezclar el agua con bajos niveles de arsénico y la de altos niveles de arsénico para alcanzar una concentración aceptable, en aquellos lugares también donde el recurso sea escaso. Por otro lado, propone establecer sistemas de eliminación de arsénico, ya sea de manera centralizada o a nivel doméstico, para asegurar que el agua que se consume tenga una baja concentración. Además, se propone asegurar que el arsénico eliminado se someta a un tratamiento de residuos adecuado. ¿Qué otras estrategias se pueden desplegar? Bueno, es importante la formación permanente de los equipos de salud y de los profesionales de la salud, para poder hacer una prevención y detección temprana de los casos. Como mencionamos en el caso del plomo, por ejemplo, existen indicios, el dolor abdominal recurrente, los problemas, los déficits de atención o los casos de anemia, que podrían hacer sospechar con una historia clínica ampliada y ambiental que esa población pediátrica, esos niños, niñas o niñas, podrían estar expuestos al plomo. Además, es importante la educación para la salud. La comunidad y las poblaciones afectadas deben contar con la información para la toma de decisiones con respecto a los procesos de salud, enfermedad y cuidado que les atraviesan. Acceder a información actualizada con respecto a las características del suelo y del agua que consumen. Y además, acceder a información para prevenir intoxicaciones, tanto agudas como crónicas. En este caso, es importante mencionar también la participación comunitaria, es decir, la capacidad que tienen las poblaciones y el derecho que tienen las poblaciones para conocer los riesgos a los que están expuestos y poder desplegar estrategias para revertirlos. Comenzaremos ahora con contaminantes orgánicos persistentes. Los contaminantes orgánicos persistentes son un grupo heterogéneo de sustancias químicas artificiales que tienen la capacidad de ser altamente peligrosas para los seres vivos y para el ecosistema. Algunos de ellos son productos fitosanitarios, otros son sustancias químicas industriales y otros son subproductos no intencionales de ciertos procesos de combustión y de la industria química. Están muy difundidos en el medio ambiente, en todas las regiones del mundo, y en general todos los seres vivos, mamíferos, aves, peces, están altamente contaminados con estas sustancias y tienen un potencial para causar daños a los seres vivos a concentraciones como las que se encuentran habitualmente en los alimentos corrientes. Bueno, ¿y cómo se generan estos contaminantes orgánicos persistentes? Por un lado, en las industrias, a través de la incorporación de estas sustancias a los productos terminados y también como subproductos de la elaboración industrial, como puede ser el caso de las dioxinas y los furanos. También las dioxinas pueden ser generadas por deforestación y quema de bosques, ya sea por iniciativa antropogénica o por efectos naturales de cuestiones relacionadas fundamentalmente al clima, en campañas sanitarias con el uso de los mismos para ser insecticidas, como el caso del DDT, el uso fitosanitario de sustancias que son plaguicidas o herbicidas como el heptacloro o el clordano, y también en los policlorados, en los bifenilos policlorados, como son los que se encuentran formando parte de transformadores de la transmisión de energía eléctrica.
Estas sustancias pueden ser clasificadas en contaminantes orgánicos persistentes intencionales, y a su vez los intencionales ser subdivididos en aquellos que son de uso fitosanitario o biocidas. Los de uso fitosanitario son los plaguicidas, los herbicidas y los fungicidas, que son utilizados para mejorar la producción agrícola, y los biocidas en general son utilizados para la conservación de sustancias que son atacadas por artrópodos que complican mucho su resistencia, como es el caso de la contaminación de la madera con las termitas. Por otro lado, tenemos las sustancias que están en el producto de uso industrial, y entre ellas las más importantes son los aislantes, los retardantes y los estabilizantes que se le agrega a la fabricación del plástico que va a ser utilizado en los hardware de los elementos de los componentes digitales. Y por otro lado, tenemos también sustancias blanqueantes, sobre todo en la fabricación de papel blanco, que producen en su degradación dioxinas y furanos. Por otro lado, tenemos los componentes, como ya dijimos, no intencionales, que generan productos que pueden ser tóxicos, como también dioxinas y furanos, pero por eventos que no son intencionalmente producidos por el hombre, sino que son producto de accidentes naturales. Actualmente en nuestro país, uno de estos eventos es muy frecuente, la quema de pastizales y montes para preparar los campos para el uso en los cultivos de soja, y hay un informe de de la Organización Mundial de la Salud que estima las liberaciones de las fuentes de dioxina dadas en el Convenio de Estocolmo, y marca específicamente que en Argentina los incendios forestales de pastizales y las quemas agrícolas son los mayores contribuyentes a la liberación total de dioxinas en nuestro país. Bueno, y aquí les mostramos las primeras 12 sustancias consideradas contaminantes orgánicos persistentes por el Convenio de Estocolmo, que ya vamos a explicar con más profundidad en las siguientes diapositivas. Y fíjense en que todas ellas tienen como componente en su molécula, o casi todas, a el cloro. El cloro, cuando está unido en moléculas inorgánicas, es sumamente inocuo para la salud, y de hecho la sal que comemos todos los días es cloruro de sodio. Pero cuando este elemento está combinado con átomos de carbono en moléculas orgánicas, puede transformarse en un elemento muy reactivo y que daña con mucha facilidad moléculas o macromoléculas que están integrando las células de nuestro organismo. Bueno, estos compuestos, como ya dijimos, pueden ser plaguicidas, pueden ser insecticidas, ¿sí? Y pueden ser compuestos que están incorporados a los plásticos. Esto tiene una importancia muy particular, porque nosotros hoy en día, producto de la gran explosión de la industria del packaging, utilizamos nos alimentamos de muchos alimentos que vienen en envolturas plásticas, y muchas veces utilizamos estas envolturas plásticas para calentarlos en el horno de microondas, lo que favorece el desprendimiento de ciertas sustancias que son consideradas contaminantes orgánicos persistentes al alimento, y de esa manera ingerimos el alimento con estas sustancias tóxicas. Los más importantes de estos son los bifenilos policlorados, o lo que se llama el PCB, y también algunas formas de poliestirenos que fueron desarrollados posteriormente y que no están incluidos en estos 12. En estos 12 también está incluido, como ya hemos mencionado, el DDT, que es un insecticida muy potente y que fue muy utilizado, y que para controlar plagas de insectos que traían muchos problemas tanto para la producción agrícola como para la salud de los seres humanos, como pueden ser los mosquitos que transmiten el paludismo o los mosquitos que transmiten el dengue, y también los vectores que transmiten
el Trypanosoma cruzi, que es el agente etiológico de la enfermedad de Chagas, ¿sí? Las vinchucas, y por último también tenemos dentro de este grupo las dioxinas y los furanos, a los que ya me referí anteriormente. En esta línea de tiempo vemos cómo se fueron incorporando nuevos sustancias una vez que se acordó el convenio de Estocolmo en el año 2004, y las últimas incorporadas en el año 2019 fueron el Dicofol y el PFOA. Entre las sustancias, fíjense en que lo que más se han incorporado en los últimos años son químicos industriales que están vinculados a el uso en baterías y en los plásticos que conforman los hardware de la industria de los elementos digitales. Estos contaminantes orgánicos persistentes tienen propiedades que le son comunes a todas las sustancias que integran este grupo, y que tienen que ver con la persistencia, o sea, con la capacidad que tienen de estar mucho tiempo en el ambiente, y que tienen una degradación química o biológica muy retardada. En la bioacumulación, que es un fenómeno que ya explicó Pia en la parte de metales pesados y que vamos a volver a reforzar en esta parte, que pueden ser transportados a larga distancia desde el lugar de su generación, y el potencial para causar efectos negativos tanto en los seres vivos como en el ecosistema en general. En cuanto a la persistencia de estas sustancias, podemos ver que se pueden clasificar en distintos grados de persistencia, ya sea ligeramente persistentes, poco persistentes, medianamente persistentes, altamente persistentes o permanentes, y que esto dependerá de cuánto tiempo puedan estar presentes en el medio ambiente sin ser degradadas. Fíjense en que ligeramente persistentes son aquellas que son degradadas durante el mes de aparición, y las permanentes, que serían las que más tiempo tienen de persistencia en el medio ambiente, pueden estar más de 20 años en los ecosistemas. Fíjense en que la tabla que está al lado lo que le da es cuál es la persistencia en años de las 12 sustancias que fueron incorporadas inicialmente en el convenio de Estocolmo, y cuál es el medio en donde tienen esa persistencia. Entonces, por ejemplo, podemos ver que el DDT puede estar durante 2,25 años contaminando el suelo sin que sea degradado, mientras que las dioxinas son las ligeramente persistentes y pueden estar más o menos un 22% de un año contaminando el agua. Como ya dije, esto fue explicado anteriormente por Pia, pero vamos a reforzar estos conceptos porque son sumamente importantes. La bioacumulación y la biomagnificación son dos procesos por los cuales estos componentes orgánicos persistentes se acumulan en un mismo individuo, en una misma especie, o se magnifican a través del paso por la cadena trófica. El aumento progresivo en una misma especie se da porque la tasa de absorción del producto es muy superior a la tasa de metabolismo e eliminación a través de las excretas. Entonces, como yo lo absorbo mucho más rápido de lo que lo elimino, se va concentrando en algunos tejidos del organismo, en general en las grasas, porque estos elementos, estas sustancias, son siempre lipofílicas, o sea, son muy poco polares y tienen mucha afinidad por el tejido graso. Por otro lado, también tenemos este proceso de aumento de la concentración a través de distintos seres que forman la cadena trófica. Y esto tiene que ver con el consumo de cada vez que vamos subiendo en la cadena trófica de mayor cantidad de seres con la contaminación, por lo cual el nivel superior de la cadena trófica va a estar mucho más contaminado que los niveles inferiores.
Por otro lado, como dijimos, pueden ser transportados a largas distancias desde el lugar de su generación. Esto fundamentalmente ocurre por tres mecanismos. Uno son las corrientes de aire, el otro es por las corrientes hídricas que pueden estar contaminadas en forma intencional a través del vertido de efluentes industriales o que pueden ser contaminadas por causas naturales porque la lluvia arrastra a las corrientes hídricas partículas que están suspendidas en el aire y que están contaminadas con estas sustancias, o por último por aves migratorias, dado que estas aves adquirieron en este proceso de biomagnificación que hemos explicado sustancias orgánicas persistentes y luego van a viajar hacia otro lugar y ya sea porque estas sustancias son eliminadas con sus excretas o ya sea porque mueren en algún otro sitio y la descomposición de sus cuerpos liberan estas sustancias al medio ambiente. La potencialidad para causar efectos negativos de estas sustancias están vinculadas a algunas características especiales que estas tienen y una de ellas es que para producir su toxicidad se requieren muy bajas concentraciones de estas sustancias. Y otra característica es que se puede presentar el efecto deleitorio del consumo de estas sustancias varios años después de la exposición y que esta también puede ser transmitida a las siguientes generaciones. Esta transmisión a las siguientes generaciones está totalmente fundamentada en que la etapa más vulnerable de los seres vivos para que se produzcan efectos deletorios es la etapa de la embriogénesis, la etapa de la formación de estos nuevos individuos en el cuerpo de sus madres y que estas sustancias pueden llegar ya sea a través de la placenta, en el caso de los mamíferos, y también con la lactancia a través de la leche materna. Hay evidencia que sugiere que niños alimentados con leche materna contaminada pueden exceder el valor tolerable de la ingesta de estas sustancias hasta 144 veces. Por otro lado, estas sustancias son disruptores endocrinos, o sea que esto quiere decir que pueden imitar, sustituir, inhibir acciones de hormonas que son moléculas fundamentales en todo lo que tiene que ver con el normal funcionamiento de los organismos vivos. En la reproducción humana hay reportes acerca de alteraciones en la fertilidad y, como ya expliqué antes, en la embriogénesis. Y también se asocian con aumento de la incidencia de cáncer y de alteraciones del sistema inmunológico a través fundamentalmente de efectos deleterios sobre la molécula DNA, la producción de mutaciones y la distorsión de las células de su estado natural a células con malformaciones que van a ser producto o generan cáncer o alteraciones en el sistema inmunológico. ¿Y cómo podemos entonces evitar estas sustancias en nuestra vida diaria? Bueno, muchos de los preceptos que están en este decálogo están vinculados a los alimentos y a la disminución y evitación de la utilización de alimentos procesados y de alimentos envasados en envases que puedan tener estas sustancias tóxicas, ya que siempre hay un pasaje de estas moléculas desde el envase hacia los alimentos. También en el uso de ciertos cosméticos, en la utilización de muebles o de juguetes que están producidos con plásticos que son capaces de liberar estas sustancias y de tratar de no utilizar elementos de limpieza y elementos que tengan obesógenos. Los obesógenos son sustancias que hacen que tengamos disruptores endocrinos incorporados en nuestro organismo que nos van a llevar al aumento indiscriminado de peso, a la obesidad. Un antecedente histórico de la preocupación por el efecto dañino de los contaminantes orgánicos persistentes fue Primavera Silenciosa, un libro escrito por Rachel Carson y publicado el 27 de septiembre de 1962. El libro relata
los efectos del uso intensificado del DDT en una campaña para eliminar el escarabajo japonés, que era un artrópodo que en forma de plaga estaba perjudicando severamente a los campos que producían trigo en Estados Unidos. Como consecuencia del uso intensificado de DDT durante 2 años o 3 años, lo que ocurrió fue que disminuyó en forma significativa la población de aves en las zonas de fumigación, por eso el nombre de este libro, de la primavera silenciosa. Y la autora se transformó con este libro en casi la iniciadora de lo que hoy conocemos como los movimientos ecologistas o los movimientos verdes. Pero tuvieron que pasar más de 40 años para que la Organización Mundial de la Salud lograra un convenio internacional suscrito por 184 países que se comprometen a regular y a velar por la disminución y la eliminación de la utilización de los contaminantes orgánicos persistentes. Este se llamó el Convenio de Estocolmo, en homenaje a que fue en Estocolmo, en el año 1972, donde se produce la primera cumbre internacional sobre temas del medio ambiente, y en este convenio, que recién entró en vigencia en el año 2004 y que nuestro país aprobó a través de la ley 26.011 en el mismo año, se obliga a los Estados parte a generar planes nacionales que reúnan por un lado la información y el estado de situación de cada producto químico listado en el convenio para ser atendido, y normas para garantizar su manejo ambiental de la manera más menor dañina posible. Por otro lado, este convenio tiene la apoyatura de otros 2 convenios, que son el convenio de Basilea, que había sido firmado previamente y que trata de la circulación fuera de frontera de residuos peligrosos, y dentro de estos residuos peligrosos están contemplados los contaminantes orgánicos persistentes, y el convenio de Rotterdam, que regula la promoción de la responsabilidad en la esfera de comercio internacional de ciertos productos químicos peligrosos, o sea que apela y que regula de alguna manera lo que sería la responsabilidad comercial frente a la utilización y el comercio de estos productos. Este convenio plantea entonces compatibilizar y articular elementos tanto de política y economía como de ciencia y tecnología para contener y minimizar los efectos del uso de estos contaminantes orgánicos persistentes. Y para eso lo que propone es eliminar o minimizar las emisiones y liberaciones de estos componentes intencionales, reducir la producción de eventos que generen los componentes orgánicos persistentes no intencionales, promover y apoyar la transición hacia otras soluciones ambientalmente más seguras, o sea, la sustitución del uso de estas sustancias por otras que no produzcan el mismo daño, proponer la identificación e incorporación de nuevas sustancias que puedan tener estas características de persistencia y de toxicidad a la lista original, y eliminar las antiguas existencias acumuladas, porque uno de los problemas que hay es que estas sustancias, una vez que se producen y por ahí se acumulan en grande depósito y uno decide no utilizarlas más o se decide la no utilización, es muy difícil de eliminarlas, porque muchas veces en la eliminación, en los procesos de eliminación de estas sustancias, se produce una gran contaminación ambiental. Por otro lado, también se promueve en este convenio el estudio del impacto que estas sustancias tienen en la salud y en el medio ambiente a través de sistemas de monitoreo ambiental y de vigilancia de la salud. Con esto damos por terminada esta clase y le agradecemos mucho su atención.